¿Qué onda? Aquí les traigo una receta de tamales veganos. Como pueden ver, tenemos papas, aceite vegetal, el achiote, tomates, chícharos, frijoles negros. Aquí tengo el chile ancho que lo he remojado. Tenemos arroz, lentejas, sal al gusto y algunas especias que están mezcladas pues con el consomé. También tenemos el chile dulce, los dientes de ajo, zanahorias pequeñas, cebolla y cilantro, como pueden ver la lista, y la harina de maíz nixtamalizada. Vamos a empezar sofriendo los vegetales. Aquí tengo la zanahoria, el chile dulce, la cebolla. En trozos grandes está bien porque lo vamos a licuar. Una vez sofrito lo ponemos en la licuadora. Y vamos a asar los tomates. Yo tengo aquí aproximadamente unos 20 tomates porque son pequeños. Necesitamos aproximadamente unas 3 a 4 tazas de la salsa de tomate. Ahora los incluimos en la licuadora para batirlo. Y así es como nos salió la consistencia. Ahora lo ponemos en una olla. Y se me olvidó licuar el cilantro junto, entonces lo licué separado y aquí estoy incluyéndolo. Simplemente es un ramito de cilantro. Ahora le agregamos el consomé con las especias, la sal al gusto. Yo utilicé aproximadamente una cucharada y la taza de aceite vegetal. Ahora vamos a incluir las 2 tazas de maíz nixtamalizado y lo empezamos a mezclar. Todavía no está en la estufa. Tienen que asegurarse que no tenga pelotitas una vez que lo empiecen a cocinar. Ya una vez listo, lo ponemos en el fuego y lo vamos a mover como por unos 10 minutos. No pueden dejarlo descuidado porque si no se les va a hacer duro. Hay que dejar la consistencia un poquito aguadita. Y si quieren agregarle un poquito más de agua, también pueden hacerlo si está muy dura la masa. Así debe quedar. Ahora vamos a licuar el chile ancho que lo dejé remojado. Pueden también utilizar chile pasilla. Un poquito de achiote, sal al gusto. Y lo licuamos. Ahora le agregamos una taza de harina de maíz nixtamalizada y así nos queda. A esta mezcla le vamos a agregar una cucharada de cacao puro. Si tienen el chocolate, pues le pueden poner el chocolate que ya viene, por lo general lo venden como semidulce. Pero como yo estoy utilizando el que viene en polvo, le voy a poner una cucharadita de azúcar. Esto es al gusto. Luego le voy a agregar una taza de salsa de tomate. Y voy a cortar el lazo de cocina, el que se utiliza para hornear, es un lazo hecho de algodón. Y ya con las hojitas bien lavaditas, ponemos una cucharada de la masa. Luego le ponemos una cucharadita del arroz, las lentejas, los frijoles, los chícharos, la papa y luego le ponemos la salsa. Lo que le pongan en el centro pues puede variar dependiendo de lo que tengan. Terminamos de formar el tamal y lo atamos. Esto es meramente cuando pues los hago para regalar, para que se vean más bonitos. Ahora tienen que poner aproximadamente un par de litros de agua en una olla con una rejita puesta. Y ponemos los tamales ahí a que se cocinen por aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media. Y cuando ya estén listos, pues ya se pueden disfrutar bien calientitos, recién hechos o al día siguiente. Ahora les voy a mostrar cómo quedaron los míos.
Como dije anteriormente, este tamal es vegano. Hay muchas personas que no quieren comer carne y hay otras que por razones de salud pues no pueden comer cerdo ni siquiera poner grasa de cerdo. Entonces esta es otra opción. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios. Buen provecho. Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Bye bye.